bienvenidos a este teleencuentro de Tele de Todos que da continuidad a los actos, actividades que venimos realizando en defensa de la radio televisión pública. Hoy nos acompañan algunos candidatos a la presidencia de Radio Televisión Española que fueron seleccionados en el concurso público y obtuvieron la mejor valoración en sus proyectos, respectivamente. Está con nosotros Juan Bohigas. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Juan es abogado y lleva toda su vida vinculado al sector audiovisual y a la radio televisión pública. Ha sido director, ha tenido altos cargos en la corporación, al menos con 9 directores generales. Y bueno, es un viejo conocido de la empresa, como muchas otras personas que también trabajan ahí o que conocen el sector público. Voy a ir presentando uno a uno. Agustín García Matilla, que tiene en el proyecto, creo, bueno, Juan era el segundo mejor valorado, ¿me equivoco? Sí, correcto, detrás de Roberto. Detrás de Roberto, que ahora le presentaremos. Agustín, el cuarto mejor valorado. Así es, buenas tardes. Hola, Agustín, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid. Fue decano durante 6 años de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de Comunicación y actualmente es vicerrector de la Universidad de Valladolid. Bienvenido y gracias. Muchas gracias. No puede estar hoy con nosotros José Manuel Pérez Tornero porque está en Egipto y le ha sido imposible conectar, pero lo pasaremos a otro encuentro que vamos a seguir realizando con el resto de los candidatos, los 20 candidatos que fueron seleccionados. Y algo similar le pasa a Juanma Romero, que es también trabajador de la empresa, dirige un programa en Televisión Española y hoy tenía una cobertura informativa. Pero sí está Roberto y lleva en Radio Nacional de España desde 1983 desempeñando diversas funciones en documentación, programas, etcétera, y ha dirigido y presentado programas en Radio 1, Radio Nacional, Radio 5. En fin, estamos un poco en familia y también para completar este panel pues tenemos algunos participantes de Tele de Todos que me acompañarán y de la Federación de Sindicatos de Periodistas. Agustín Llanel, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Pérez Cabezas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Realizador de Televisión Española. Pues vamos a comenzar sin más esta tertulia preguntándoles, pues primero, ¿qué os animó a presentaros al concurso público? Si realmente confiabais en él y si a estas alturas de la película estáis un poco decepcionados por los derroteros que ha tomado o todavía tenéis cierta esperanza de que eso se retome. Juan. Hombre, como tú has dicho, toda mi vida profesional ha estado vinculada a la radio televisión pública y mi interés en participar en este concurso es porque quería ayudar a construir realmente una verdadera radio televisión de servicio público que nunca ha existido en España. Quería ayudar a ello, por eso me presenté a este concurso. Concurso que creo que si hay algo de visión respecto a los medios públicos en el gobierno y en el Parlamento que se conforme después de las elecciones, confío en que siga adelante. Confío que siga adelante, no ha decaído y yo creo que está en manos de las mayorías que se conformen en el Parlamento el decidir que siga adelante. Me temo que, aunque siga adelante, la situación se va a demorar bastante. Agustín, ¿cómo lo ves tú y qué te animó a ti? Eres quizás la única persona que no ha estado en Radio Televisión Española durante mucho tiempo. También teníais un hándicap especial en la valoración a aquellas personas que no formabais parte porque el baremo estaba bastante vinculado a las trayectorias. ¿Qué te animó y cómo lo ves? Sí, pero a pesar de eso, yo he estado 40 años reivindicando también la televisión de servicio público. Soy titulado por el Instituto de Radio y Televisión y viví esa época dorada en la última etapa de Victoriano Fernández Asís, con gente extraordinaria en ese instituto que representaba lo mejor de la radiotelevisión pública y siempre he estado intentando que la teoría se llevara a la praxis, ¿no? Y lo conseguí en mis años en Televisión Madrid, en Telemadrid, en donde fui nombrado responsable del programa de servicio público y tuve la satisfacción de que nos premiara la UNESCO, tuve la posibilidad de recoger una mención especial en París, en la Torre Eiffel, y además pudimos hacer una demostración de que los profesionales, cuando se define un proyecto de servicio público interesante,
son capaces de subirse a ese carro en donde no hablamos de programas de aburrimiento, programas de servicio público, sino que toda la televisión se convierte en servicio público y realmente lo que se reivindica también es esa necesidad de hacer un contrato programa en el que se objetiven pues todos los contenidos que tienen realmente que ver con el servicio público y que deben ser financiados al 100%, ¿no? Ahora entraremos, Agustín, ahora entramos en materia, bloque por bloque. Vamos a ver si Roberto es pesimista o optimista en la valoración de este. Roberto, que me parece que se ha vuelto a quedar congelado. Tengo problemas, la conexión a internet viene y va, es inestable, entonces no sé, creo que me preguntabas algo, Pedro, perdona. Sí, bueno, la primera pregunta para abrir boca, luego entramos de lleno en lo que ya apuntaba Agustín García Matilla, pero lo primero es si somos optimistas respecto a la recuperación de este concurso público que, recordemos, ha sido trasladado a las nuevas Cortes, pero claro, uno puede tener sus recelos de si todo eso se puede revertir. Todo es reversible. Yo tengo esperanza en que se siga el proceso y que el proceso no se deje a medias. Evidentemente todo es reversible puesto que el Parlamento es soberano y en cualquier momento puede modificar algo que él mismo ha iniciado, como es el caso de este concurso. Yo creo que el concurso debe finalizar lo antes posible, así lo están manifestando muchas organizaciones y muchas personas relacionadas no solo con la radio y televisión pública y de otros ámbitos. Así que creo que es deseable. Creo que es bueno y creo que además bueno, pues significa también mucho en el sentido de que es un proceso democrático de elección de un consejo de administración de una empresa pública y creo que con este proceso también se abre una nueva etapa en la que bueno, pues se pueden adherir o se pueden luego sumar otras empresas y otras iniciativas que sirvan también para democratizar también el sector público. Muy bien, pues vamos de lleno a entrar en el temario, ¿no? Cada uno de vosotros ha realizado un proyecto, no sé de cuántas páginas, pero imagino que habrá sido abultado. Me consta que las personas que estáis aquí llevabais mucho tiempo trabajando en esta idea y que, por decirlo de manera coloquial, os lo habéis currado. Vamos directamente a la gobernanza. Juan, tú que precisamente has estado en altos cargos de la dirección, no sé, ¿qué problemas o qué diagnóstico harías? Ya me he ido directamente a problemas, pero ¿qué diagnóstico harías del actual modelo de radiotelevisión española y cómo podría mejorarse o cómo debería ser la gobernanza en base al proyecto que tú has presentado? Vamos a ver. Primero hay que partir de cuál es la situación actual de Radio Televisión Española. Voy a decir nada más mensajes porque no da tiempo para mucho más. La actual situación de Radio Televisión Española es que sigue bajo el control gubernamental en cuanto a nombramientos, en cuanto a contrataciones, en cuanto al régimen laboral. La SEPI sigue jugando un papel excesivamente importante en la gobernanza, como tú dices, de Radio Televisión Española. Existe una financiación que no es estable, es inadecuada, es insuficiente. Existe una falta de credibilidad de la programación informativa, una plantilla insuficiente, sobre todo en áreas técnicas y en estructura territorial. Existe una plantilla excesivamente madura, en torno a los 54 años, unas audiencias envejecidas, en caída libre, una radio marginal. Existe no existe prácticamente las emisiones internacionales, están olvidadas. Falta una cultura digital, la desmotivación de la plantilla es enorme, y esto es fundamental, es enorme la desmotivación de la plantilla. Bajísima producción propia, sobre todo en el prime time de la primera, falta de transparencia en la gestión, descapitalización tecnológica, no hay inversiones en los últimos años realmente importantes. Entonces, la situación actual es muy delicada, todo esto implicado en que el sector, las mutaciones, las nuevas plataformas, etcétera, etcétera. Ahora, bien, pese a que la situación es muy delicada, tenemos que decir que ha habido situaciones en Radio Televisión Española muy delicadas en el pasado que se han superado. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 98, un proyecto del partido en el gobierno de privatizar Radio Televisión Española, un proyecto que llegó al gobierno de la nación, al Consejo de Ministros, y que gracias, yo me pongo alguna medalla en ello, a los contrainformes que se hizo, no se llegó a privatizar Radio Televisión Española. El momento es delicado, pero se puede superar. ¿Y para ello qué hay que hacer? Para ello hay que lograr... Entramos después en el capítulo de propuestas. Perdóname que haga así un poquito... Pues ese sería el diagnóstico de la situación.
Perfecto, pues vamos a ver qué coincidencias hay en el diagnóstico por parte de los otros candidatos, porque efectivamente es un diagnóstico, yo iba a decir pesimista, pero creo que la palabra correcta sería realista, ¿no? Vamos a ver qué opina Agustín de ello. Pues en 2006 ya se plantearon 130 días para diseñar un contrato programa que debería haber marcado objetivos, obligaciones, dinero asignado para esas obligaciones de servicio público y el plantear un modelo que realmente respondiera a lo que puede ser una radiotelevisión pública realmente comprometida con la ciudadanía y con la sociedad, ¿no? En estos momentos la situación es muy delicada, puesto, por ejemplo, pues en estos momentos no se llega al 15% en la suma de audiencia de las tres cadenas, ¿no? Y se está obteniendo, por ejemplo, en Televisión Española, una media en los últimos meses del 9,5 de cuota de pantalla. La Radio Nacional está en cuarto lugar, no se está desarrollando una verdadera estrategia transmedia que transforme el sistema y se ponga en relación a lo que es el contexto digital actual, y deberíamos plantear lo que tendría que ser una especialidad en unos contenidos que respondieran a ese nuevo contexto digital, ¿no? En ese sentido, creo que no estamos respondiendo a lo que sería un modelo alternativo de radiotelevisión pública que fuera de alguna manera integrador, que fuera transversal, que fuera de alguna manera convergente, y creo que estamos perdiendo esa oportunidad porque no se cree en una radiotelevisión pública fuerte y que pueda competir con las televisiones privadas. Y en el caso concreto de la radio no se está siguiendo ese proyecto de convergencia que nos debería hacer pensar en una radiotelevisión pública de futuro. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Roberto, vamos a ver, ha introducido Agustín el asunto de la radio, por supuesto, los servicios interactivos y el panorama como diagnóstico. Pero sigo con mucha dificultad, se corta. Perdona, sí. No, decía que el panorama es poco alentador haciendo el diagnóstico, pero bueno, no hay que tirar la toalla. No, en absoluto, porque además yo creo que tanto Agustín como Juan han puesto encima de la mesa quizá uno de los grandes problemas, uno de los problemas fundamentales, que es la dependencia gubernamental de la radiotelevisión pública. Es absolutamente excesiva y yo creo que es uno de los grandes problemas porque impide que la propia empresa se gestione de una forma independiente y pueda plantear y poner encima de la mesa sus necesidades. Yo creo que, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, el presupuesto de este año. El presupuesto de este año se hizo público hace unos días, a finales del mes pasado. Solamente se facilitan en grandes partidas, no se facilita un presupuesto más detallado, lo que indica ya una falta de transparencia, que es uno de los grandes problemas de la corporación. Y además, a pesar de ser un presupuesto muy inferior en la práctica y realmente al del año pasado, aunque nominalmente parece igual, es un presupuesto que por parte de la dirección de la corporación se admite como un presupuesto aceptable y bueno, sin poner ningún inconveniente. Esto muestra un poco pues, que efectivamente esta dependencia gubernamental hace que el gobierno de turno diseñe un presupuesto sin tener en cuenta ninguna otra cuestión y que la empresa, la corporación, habitualmente lo acepta y lo da por bueno. Creo que el concurso en el que estamos inmersos lo que debe aportar es una gestión independiente de la corporación para que esto no ocurra. Y si hay diferencias y hay que, digamos, dar la cara por la empresa, que se dé y que no se deje que el gobierno sea quien decida qué presupuesto hay, que siempre. La pregunta obligada ahora sería, y creo que para Juan viene muy bien, porque conoce muy bien la empresa desde dentro, pero ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Es decir, aparte de que digamos, la influencia política siempre ha tenido su peso, pero no olvidemos que es una gran empresa, hay también buenos directivos, buenos trabajadores, se hacen también buenos programas que casi siempre se nos olvida y se pone el foco en nosotros, quizás porque de una manera obligada tenemos un plus de responsabilidad, pero ¿cómo hemos sido capaces de llegar hasta donde llegamos? Estamos en un 8% de audiencia, en ese panorama que acabáis de describir. Yo creo que Radio Televisión Española está donde está porque los políticos han metido mucho las manos dentro de Radio Televisión Española.
si los poderes políticos no hubieran metido tanto la mano dentro de Radio Televisión Española y hubieran dejado a sus profesionales gestionarse adecuadamente, estaríamos en otro sitio. Entonces, ha habido excesivamente cambios, no ha habido una planificación a largo plazo, ha habido bandazos y después creo que también importante que a veces se ha llevado a Radio Televisión Española en base no a conseguir que Radio Televisión Española fuera realmente para toda la ciudadanía, sino en defensa de determinados intereses, a veces podríamos decir espurios, ligados a intereses económicos de otras cadenas, de productoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, quizás no hay que mirar hacia el pasado, sino hay que mirar hacia el futuro y por eso, cuando queráis, pues hablamos de propuestas de futuro. Vale, pues vamos a empezar ya, pero haciéndole también la misma pregunta. Si quieres, Agustín, hilando con esto de hacer la primera propuesta de gobernanza, pero desde fuera, quizás un poquito más desde fuera, desde la distancia y también de forma comparativa realmente cómo es posible que estemos como estamos y cuál es la percepción que tú crees que se tiene desde fuera, tú que eres una persona que está en permanente contacto con el público joven porque estás dando charlas, eres profesor y tienes una relación permanente. ¿Cómo se percibe? Yo creo que hay una crisis en las audiencias, especialmente en la televisión, en relación a la audiencia joven, cuando consultas si realmente tienen un tiempo de visionado de televisión. Casi ningún estudiante en este momento en la universidad dice dedicarle un número significativo de horas a la televisión. Y por otra parte, cuando les preguntas por el objetivo de servicio público de la televisión pública, pues tampoco tienen un sentimiento de que la televisión pública y la radiotelevisión pública en su conjunto sean necesarias. Yo creo que uno de los objetivos fundamentales es, en primer lugar, dar las razones por las que una radiotelevisión pública es importante para un país. Por ejemplo, la BBC británica es una bandera de servicio público y de orgullo, de pertenencia a un país y símbolo de un país. Eso no se ha conseguido en Radio Televisión Española, por lo que decía también Luigas, en donde hemos estado explotando una radiotelevisión pública al servicio del partido en el poder, sistemáticamente, y hemos olvidado esos objetivos de servicio público. Para ver si una televisión pública es necesaria o no, lo primero que tenemos que hacernos es la pregunta de para qué sirve una radiotelevisión pública, y en el caso concreto de la radiotelevisión española ha sido clave para el desarrollo también de las televisiones privadas y para el desarrollo de un modelo de comunicación que en estos momentos está presente en nuestro país, ¿no? Yo creo que un primer objetivo sería mostrar la importancia de que una radiotelevisión pública hiciera una alianza con la educación y con la cultura. En otros países como en el Reino Unido, como en Francia, como en Alemania, se tiene claro ese modelo de radiotelevisión pública como un elemento fundamental para reforzar la democracia y para servir a la socialización y a los valores éticos de un país. Gracias, Agustín. Entramos ya de lleno en las propuestas y intentamos tocar un poco todos los frentes. Acaba de hablar Agustín de participación ciudadana. Es cierto que parece que no hay una sensación en nuestro país de apego a la radiotelevisión pública como puede haberlo a otros servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación. Bueno, y hay que recordar que la radiotelevisión, la información, es un bien constitucional, es un derecho constitucional y deberíamos de tener un poquito más de apego, pero es cierto que esto se basa un poco en la correspondencia. Si no hay apego, también será por algo. Así que, bueno, no sé si en el tema este del apego o en el tema económico, Roberto, por donde quieras. Sí, no, bueno, yo por seguir con lo que tanto Juan como Agustín estaban comentando, yo creo que el gran objetivo, y coincido con ellos, es la rentabilidad social. Lo que debemos perseguir, especialmente lo que se refiere a gobernanza de un medio público estatal de comunicación, es la rentabilidad social y nada más que la rentabilidad social. Es decir, ese es el objetivo. Entonces, claro, lógicamente cualquier otro objetivo como intereses partidistas o algún otro tipo de intereses de sectores económicos están apartados de este objetivo fundamental de un medio público de comunicación como es su rentabilidad social. Y para conseguir esta rentabilidad social, un medio público de comunicación, desde mi punto de vista, debe tener varias cosas que son fundamentales. Y una tiene que ver con lo que decías, Pedro, de ese apego, ¿no?
La gobernanza de un medio público de comunicación como Radio Televisión debe ser una gobernanza participativa. Y aquí pues tenemos grandes carencias. Por ejemplo, nosotros no tenemos un consejo audiovisual, como todos los países de nuestro entorno tienen, en el cual la sociedad se pueda ver representada y participe de una forma activa dentro de la gobernanza, realmente de una forma eficaz, en la gobernanza de Radio Televisión. Y también debemos orientar todo nuestro trabajo a conseguir algo que ayudaría a esa comprensión por parte de todos, que es la relevancia cultural. Yo pondré un ejemplo, ¿no? Yo trabajo en Radio Clásica, me siento muy orgulloso de trabajar en Radio Clásica. Radio Clásica es una emisora que tiene una gran relevancia dentro de su ámbito. Es una emisora relevante dentro del mundo de la música clásica en España. Creo que igualmente que Radio Clásica es relevante dentro del ámbito de la música clásica en España, Radio Televisión Española debe aspirar, o su objetivo de gobernanza sería conseguir esa relevancia en todos los sectores culturalmente necesarios para el desarrollo de la sociedad y socialmente interesantes. Y, por supuesto, con una gobernanza participativa. Todo lo resumo en que el objetivo fundamental de gobernanza debe ser esa rentabilidad social y solo esa rentabilidad social. Así que, efectivamente, creo que uno de los grandes retos es conseguir que Radio Televisión Española, como empresa pública, no tenga otros objetivos que estén por encima de esa rentabilidad social. Muy bien, Juan, pues te toca. Es decir, sobre todo te quejabas bueno, y todo, era una queja generalizada. Yo, como trabajador de la empresa, me sumo a esa dependencia gubernamental, que yo no sé si llevarlo ya a lo político incluso, pero bueno, para eso están las opiniones. Pero los apartados estrella, así en resumido, y luego vamos escalando en temas de informativos, producción y programación, pero sobre todo en gobernanza. ¿Cuál sería tu propuesta? Vamos a ver, en gobernanza, decía, y bien decía Roberto, la rentabilidad social, Agustín hablaba de la sociedad, de llegar a la sociedad. Evidentemente hay que llegar a crear una nueva cultura en la sociedad española que quiera y valore a su radio televisión de servicio público. Pero para eso hay que partir de que los que gobiernen Radio Televisión Española, gobernanza, realmente crean en ella, crean en una radio televisión de servicio público y la quieran. Que eso no siempre ha sido así, por desgracia. Y para llegar a cambiar esa cultura, tanto interna como externa, hay que llegar a conseguir un doble consenso. Un doble consenso, por un lado un consenso externo, todas las fuerzas políticas, sin el apoyo de los grupos parlamentarios, sin el apoyo de todas las fuerzas políticas, no se podrá construir una verdadera radio televisión de servicio público. Y después hay que lograr un consenso interno de todos los trabajadores y de todos los directivos, que deberían ser menos externos. Es decir, hay que lograr también internamente una nueva motivación, porque yo decía que uno de los grandes peligros de la televisión española actualmente es la desmotivación de esos profesionales. Hay que conseguir una motivación y un sentimiento nuevo de pertenencia a la empresa, a una empresa que debe ser muy importante en la sociedad. Para todo eso hay que lograr ese doble consenso con un liderazgo, entiendo yo, que participativo y transformacional, y hay que conseguir una organización más transparente, más transversal, innovadora, participativa, unos sistemas de valoración de la gestión que valoren no solamente si hay déficit o no hay déficit, sino la universalidad, la independencia, la excelencia, la diversidad, la responsabilidad en la rendición de cuentas, la innovación. Es decir, hay que conseguir esa rentabilidad social a la que se hacía referencia y demostrarla. Para ello hay que hacer un nuevo mandato marco y participar activamente en ello, negociar un contrato programa. Yo no soy partidario de los contratos programas con el gobierno, pero es lo que está en la legislación vigente. Habría que negociar ese contrato programa y proponer modificaciones legislativas que son necesarias para el buen funcionamiento de la Radio Televisión Española. Y después, en cuanto a la gobernanza, aspectos muy concretos, pero imprescindibles, es el rejuvenecimiento de las plantillas a través de las oportunas convocatorias públicas. He dicho antes, las plantillas de Radio Televisión Española, no puede ser que los profesionales de Radio Televisión Española no existan casi menores de 40 años, que la plantilla sea de una edad media de 54 años, no puede ser. Y es necesaria mucha más producción propia. Y mucha más producción propia porque el futuro está en la producción de contenidos. No debemos ser un poste receptor, un poste emisor, debemos ser una fábrica, lo que antes se decía la fábrica, que ha dejado casi de ser. Debemos ser la fábrica de la radiotelevisión pública. Para ello es necesario nuevos estudios, imbricarse en nuevas tecnologías e inversión, porque es necesaria una inversión que actualmente yo creo que tendría que alcanzar más o menos el 10% de los presupuestos de explotación, tendría que ser un 10% presupuesto de capital en esos porcentajes.
ha estado durante muchos años en el 2, 3, 4%, ahora se habla de un 6% que después se incumple, pero para poder meternos en los nuevos retos tecnológicos que tenemos que afrontar, rejuvenecimiento de la plantilla, motivación del personal, más producción propia y más implicación en las nuevas tecnologías. Bien, precisamente he tocado uno de los elementos fundamentales porque iba a preguntar yo, bueno, igual estamos muy mayores, muchos, aparte del efecto motivación, pero estamos, bueno, atravesando una revolución tecnológica, una revolución industrial, bueno, la cuarta le llaman, ¿no? Revolución industrial, y hace falta una adaptación tecnológica en toda regla. La cuestión es, ¿estamos preparados? ¿Estamos cualificados? ¿Estamos motivados? ¿Y la empresa tiene los recursos necesarios para abordar esa transformación, para poder ser ese motor digital que nosotros mismos hemos intentado propulsar desde Tele de Todos? Agustín. Bueno, yo antes quería plantear algo que da continuidad a lo que decía Juan, y es precisamente la motivación de los trabajadores. No puede haber una motivación de los trabajadores cuando de repente se pide un informe a una empresa privada para ver cómo ganar audiencia en los informativos, que son uno de los estandartes de la radiotelevisión pública, y cuando tenemos que, de alguna manera, motivar en mayor medida a los trabajadores para que presenten proyectos piloto, para aprovechar todo ese inmenso caudal de talento que pueda haber en esos 6.000 y pico trabajadores de la radiotelevisión pública, porque estamos, de alguna manera, derrochando esos recursos humanos y, como muy bien ha dicho Juan y también ha planteado Roberto, hay una desmotivación generalizada. Yo os voy a comentar algo que para mí fue crucial en los años que estuve en Telemadrid, y era poder unir a los trabajadores de la empresa pública para servir a contenidos de servicio público. Poner a trabajar de forma cohesionada a informativos, a programas, a gente de marketing y comercial, y saber que todos podíamos trabajar por un objetivo común. Eso sería básico en una radiotelevisión pública de la dimensión de Radiotelevisión Española, porque estamos, como os digo, desaprovechando a ese capital humano que está quemado, que está desmotivado, y enlazando con lo que tú decías, Pedro, creo que el Instituto Oficial de Radiotelevisión sería el organismo fundamental para poder reciclar, poder actualizar los conocimientos de todo ese personal y hacer un verdadero proyecto de actualización de conocimientos para proyectar una estrategia transmedia, multimedia, en donde ya no va a haber compartimentos estancos de radio, de televisión, sino que va a haber que hacer una hibridación y no solo quedarse en esa exigencia al trabajador de que sea multitarea, sino que hay que plantear también una coherencia en esa formación y en ese planteamiento creativo para idear nuevas propuestas, nuevos proyectos, porque estamos demostrando que, por ejemplo, hay propuestas realizadas por empresas privadas y que están teniendo un 4 y pico de audiencia y que están fracasando en la televisión pública y, sin embargo, no estamos aprovechando el talento de esos trabajadores, ¿no? Me parece fundamental unir el tema creativo, el tema de un diseño global que permita creer en que la televisión pública y la radio pública pueden apostar por la innovación y por ponerse en vanguardia, y sobre todo porque hay un gran bagaje, un acervo de contenidos también, un acervo documental que hay que aprovechar porque ese acervo no lo tienen ninguna otras cadenas privadas. Y por lo tanto, en vanguardia debería estar la radiotelevisión pública en esa labor innovadora, en esa labor de renovación y en esa labor de actualización de conocimientos para ponerse en vanguardia de la reforma tecnológica. Ahora vamos a ir con el cómo, ¿no? Pero la pregunta que retomo, o de la respuesta de Juan, dice, hace falta un rejuvenecimiento. Yo creo que es un tema clave porque parece un tema tabú siempre que se toca, ¿no? Es decir, la empresa está sobredimensionada, tenemos que, la transformación tecnológica la tiene que impulsar solo el gestor o debemos participar, y hasta dónde los propios trabajadores. Es decir, esa realidad social que a muchas personas, lógicamente, les preocupa porque estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de trabajo y estamos hablando, pues, quizás de
de prejubilaciones, estamos hablando de redimensionamiento de la plantilla, de centros territoriales, etcétera. Pero también cerrar las puertas al campo o meter la cabeza debajo del ala no creo que sea una buena solución. Os lanzo la pregunta a vosotros y te ha tocado, Roberto. Sí, no, y además, además antes comentabas algo, que tú preguntabas si estábamos preparados para los cambios que ya han ocurrido, ¿no? La respuesta es no, evidentemente. Y no estamos preparados, no solamente nosotros, sino todo el sistema, todo el entorno que rodea la comunicación de medios públicos, creo que no está. En el caso de Radio Televisión creo que es muy claro. Nosotros nos movemos dentro del ámbito de un mandato marco que tiene ya, si no recuerdo mal, 11 o 12 años. Y en este mandato marco, que es lo que la sociedad nos pide que hagamos, no están incluidas todas esas nuevas tecnologías, nuevas plataformas, sino que este mandato marco quedó, como Juan comentaba hace un rato, es imprescindible volverlo a hacer y saber qué contrato social, qué quiere la sociedad que se haga públicamente y que los medios de comunicación públicos hagamos, porque a día de hoy no lo sabemos. Y creo que esto es fundamental entender. Luego, el mandato marco, evidentemente, debe ser renovado. Y en este mandato marco debe especificarse qué quiere la sociedad que hagan sus medios públicos de comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, hablabas de problemas como la plantilla. Bueno, pues yo aquí tengo el dato del presupuesto de este año y es tremendo. O sea, es decir, el gasto en plantilla de este año son 422,40 millones de euros. De un presupuesto que son de 999,54, prácticamente 1.000. Es decir, estamos hablando de que el gasto de la plantilla supone el 42% del gasto total. Este dato tampoco debe ser tomado, como se ha tomado en muchas ocasiones, diciendo, muy bien, pues sobra plantilla, ¿no? No es así. Lo que pasa es que el presupuesto está desequilibrado y es escaso. El presupuesto de Radio Televisión Española se evaluó hace años ya en 1.200 millones de euros para mantener lo que el contrato programa nos solicita que hagamos. Esto fue hace años, pero desde el año 2010 la aportación estatal, la compensación que se hace a los presupuestos viene descendiendo. No se ha reducido, sin embargo, la obligación por parte que tiene Radio Televisión Española de servicio público. Y claro, lógicamente, la plantilla pues, es la que era aproximadamente, pero con un presupuesto muy reducido. Esto no puede ser. Es decir, esto, por ejemplo, es uno de los datos que manifiestan claramente que la gestión, el presupuesto, la estructura no es adecuada para lo que estamos haciendo. Claro, cuando a nosotros se nos solicita o presentamos un proyecto de gestión, lógicamente tenemos que ceñirnos a lo que existe. Hay una ley de financiación y debemos de ceñirnos a esa ley de financiación. Pero, desde luego, esa ley de financiación no es adecuada porque no cumple con las necesidades de la empresa y no cumple con lo que se le encomienda a la empresa. Voy a poner otro ejemplo de este año. La tasa, nosotros recibimos una parte de la tasa de reserva del espacio radioeléctrico. En la legislación dice que si no se cumple o no se cubre todo lo que está previsto por parte de los operadores como aportación a Radio Televisión Española y tampoco se cubre con la tasa del espacio radioeléctrico, pues que el Estado debe aportar esa diferencia. Este año no la ha aportado. Ha habido una diferencia con el año pasado de 9 millones de euros entre la recaudación que se aportó a Radio Televisión Española de esa tasa de reserva del espacio de dominio radioeléctrico y, como digo, son 9 millones de euros que no se van a compensar. No se van a compensar porque otros años se han compensado de una forma bastante chapucera, todo hay que decirlo, y es que la ley pone una limitación en lo que nosotros cobramos de esa tasa. Y lo que se ha hecho en los últimos años es ampliarla en el último momento en la ley de presupuestos. Esto da un poco un ejemplo, es un ejemplo de la inestabilidad de la financiación de Radio Televisión Española y de la carencia de una ley de financiación realmente sólida y que permita cumplir con sus obligaciones de servicio público. Entonces yo creo que, independientemente de nuestros esfuerzos por plantear gestiones o posibilidades de gestión dentro del marco legislativo actual, desde luego estoy con Juan y con Agustín en el sentido de que hay que solicitar que de verdad las leyes que facilitan o que deben facilitar la financiación de Radio Televisión Española se modifiquen en el sentido de conseguir una financiación estable. Y desde luego creo que hay que hacer un nuevo contrato social. Hay que pedirle a la sociedad que nos diga qué es lo que quiere que se haga y ver que la sociedad pues aporte los fondos necesarios a través de una ley de financiación para conseguirlo. El momento en el que estamos, como digo, es un mandato marco que tiene ya muchos años y que desde luego
no engloba las nuevas necesidades de comunicación que tiene un Estado actual. Vamos con Juan, porque claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, vamos a suponer que ese concurso público sale adelante. Primero, me pregunto si sería, bueno, pues un presidente, una presidenta, una sola persona capaz de revertir todo esto. Habría que hacer transformaciones profundas, no solo en el modelo de gestión, de financiación, etcétera, sino también en la propia estructura organizativa. ¿Cuál sería? ¿Cómo se haría eso? Juan, llegas, te toca. Vamos a ver, empezando por el tema económico, porque yo siempre digo que lo más importante en Radio Televisión Española es la independencia, digamos, editorial, pero casi tan importante como la independencia editorial es la independencia financiera. Sin independencia financiera estás perdido, porque sin independencia financiera el chantaje financiero de los poderes es absoluto y eso te condiciona todo. Entonces no puede seguirse en Radio Televisión Española con una austeridad por austeridad que desde estos últimos años. Han llevado casi a un austericidio, se ha hablado, ¿no? El gasto, como se ha dicho hace un momento, está en torno a los 1.000 millones. Cuando si hubiéramos aplicado el modelo legislativo actual, no otros modelos, sino el modelo legislativo actual, tendría que estar actualmente en 1.317 millones de euros el presupuesto de este año. Se han, por así decirlo, perdido durante estos últimos años casi 3.000 millones de euros de menos financiación respecto a la establecida legalmente. Se hablaba de gasto de personal 42% actualmente. Yo siempre he pensado que el gasto de personal tiene que estar en torno al 35% de una empresa pública de radio y televisiva, pero claro, un 35% sobre 1.317 millones serían 460, más que los que actualmente existen. Es que desde el punto de vista económico y financiero hay que gestionar eficazmente, y eficazmente para conseguir la rentabilidad social que antes se hablaba. No vale con la eficiencia de reducir gasto, no. La eficiencia es para conseguir un objetivo, para ser eficaz. Es necesaria que esa financiación sea estable, plurianual para que se pueda planificar, para que se pueda gestionar bien. Es necesario que sea una financiación adecuada, es decir, un modelo de financiación que no esté sujeto a la actual doble dependencia de operadores y de gobierno, que sea suficiente, y eso ya hemos hablado mucho, suficiente, al menos, de más de 1.300 millones actualmente, con renovación anual mediante el IPP. Y entonces, ¿qué cabe para un gestor que llegue actualmente o que llegara actualmente a Radio Televisión Española? Evidentemente tiene que gestionar el modelo actual. El modelo actual mientras no se cambie. Y el modelo actual es mejorar la aplicación del vigente modelo de financiación. ¿Y qué tendría que hacer un nuevo presidente, un nuevo consejo de administración? En primer lugar, exigir. Y cuando digo exigir, es exigir al Parlamento y exigir al gobierno de turno que las compensaciones públicas cubran ese coste neto de servicio público al que antes hacía referencia Roberto. Es necesario exigirlo y plantarse. Y hay que exigirlo, no hay que decir, es que la SEPI no nos deja, No. Hay que negociar, hay que llegar a los oportunos consensos, pero hay que exigir también a los grupos parlamentarios y al gobierno de turno que no puede cerrar el grifo y después exigir que exista realmente una radio de servicio público. Muy bien, exigir esa compensación pública que cobra el coste neto del servicio público. Controlar a la financiación que viene de los otros operadores, que muchas veces hacen un juego de cartas y no dan realmente lo que nos tendrían que dar por la tasa que tienen establecidas. Exigir que la tasa de servicio de reserva de dominio público televisivo no esté topada. Mejorar la comercialización. Pero con esto pues serán parches, pero no se conseguirá un modelo de financiación estable, plurianual, adecuado y suficiente. Hay que hacer propuestas de futuro para cambiar el modelo actual. Yo en mi modelo hacía 4 alternativas, pero no traerlas ahora al caso. Hay 4 alternativas, como puede haber 10. Evidentemente, ¿con qué hay que jugar? Hay que jugar con que si mantenemos la tasa de otros operadores, ampliarla quizás a las nuevas plataformas, como se ha apuntado incluso yo creo que desde todos. Hay que incrementar las aportaciones públicas y determinar que el actual techo que figura en la ley de la compensación pública sea también el suelo de esa compensación pública. Habría que ver, la publicidad debe tener entrada nuevamente en Radio Televisión Española o no, con limitaciones o sin limitaciones. Y hay que plantearse también, aunque eso suene muy rarito, pero que no es rarito en el panorama audiovisual y radiotelevisivo europeo, si el canon podría tener de una forma reducida entrada en España.
Con todas esas cosas caben hacer múltiples variaciones. Yo he sido estudioso del método de financiación de la televisión española, he escrito, he hecho ponencias, caben muchas variaciones, pero al final, ¿qué supone todo eso? Supone negociar con los grupos parlamentarios, negociar con el gobierno y llegar a un consenso de cuál debe ser el modelo de financiación de la televisión española que sea, repito, estable, plurianual, adecuado y suficiente, y que permita la independencia financiera de la televisión española. Sin independencia financiera de la televisión española respecto a otros operadores y respecto al gobierno de turno, Radio Televisión Española nunca podrá ser realmente independiente, nunca podrá ser la radiotelevisión pública, de servicio público, que creo que todos queremos. Vale, nos quedan 7 minutos escasos y a mí me gustaría que tanto Agustín como Enrique hicieran un par de preguntas cuando ahora finalicen su intervención, que ruego breve a Agustín y a Roberto para decir qué harían ellos, bueno, qué harían ellos como primeras medidas, digamos, de choque para poder reflotar ese barco que hemos dado una idea un poquito de naufragio al principio y yo creo que es una idea que es por lo menos para hacernos reflexionar a los que nos preocupa el servicio público. Agustín. Pues volver al principio, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos ¿es necesaria una radiotelevisión pública de ámbito estatal? ¿Es necesario responder a unos objetivos de servicio público a los que no pueden responder otras ofertas privadas? Viendo lo que antes se comentaba, las 3 fuentes de financiación principales que se han tenido para la radiotelevisión pública a lo largo de todos estos años, que eran la tasa para las telecomunicaciones, para las cadenas privadas, el espectro radioeléctrico, el concepto de espectro radioeléctrico, la subvención del Estado directa y algo que ha estado totalmente desregulado y que es el patrocinio cultural y la publicidad de deportes. Acabamos de saber hace unos meses que la Comisión de los Mercados y la Competencia ha penalizado 2 veces a Radio Televisión Española precisamente por estar utilizando de una forma excesiva el concepto de patrocinio cultural y la publicidad de deportes. Creo que es fundamental aprovechar y clarificar esa vía de financiación de la que no hemos hablado anteriormente, precisamente para buscar una vía de financiación distinta, una vía de financiación que tiene un potencial inmenso y que se ha utilizado en otras radiotelevisiones públicas del mundo, antes de volver a la idea de canon, antes de volver a la idea de publicidad, y sobre todo tratar de recuperar, por lo que también decía Juan Bohigas, el que desde 2011, concretamente en el ejercicio 2012, se perdieron 250 millones de financiación que no se han vuelto a recuperar y se han estado parcheando sistemáticamente para poder hacer posible que fuera saliendo adelante la radiotelevisión pública. Creo que es fundamental hacerse esa pregunta. En primer lugar, ¿es necesaria la radiotelevisión pública? ¿Se pueden cumplir unos objetivos con un presupuesto determinado como el que tenemos en estos momentos? Hay que ampliar ese presupuesto. Si no se puede ampliar ese presupuesto, hay que renunciar a obligaciones que estaban marcadas en el proyecto de radiotelevisión pública estatal. Y creo que la respuesta a esas preguntas es lo que tenemos que plantear como prioridad para poder decir si la radiotelevisión pública estatal es viable. Yo creo que debería ser viable por todo lo que ha explicado Juan, por todo lo que ha explicado también Roberto y por muchas otras razones que justifican el que una radiotelevisión pública, como decía al principio, tiene que ser bandera de un país, defensora del reforzamiento de la democracia y sobre todo el poder hacer esa alianza con la educación y la cultura de un país por todos los potenciales que tiene una radiotelevisión pública. Vamos con Roberto para que nos dé tiempo a Quique y a Agustín. A ver, primeras medidas de choque. Y rápidamente, me adhiero a prácticamente las que han comentado Juan y Agustín. Añado alguna más, porque claro, vamos a ver. La situación actual de la corporación es muy mala. Y en lo económico también, a pesar de que en el presupuesto de este año, pues la dirección dice que presenta un presupuesto equilibrado. Claro, lógicamente, si gastamos bastante menos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, alguna cosa a añadir de estos pequeños retoques que habría que hacer inmediatamente y que son imprescindibles. Pues, por ejemplo, la aplicación del IVA este año nos va a costar 28 millones de euros para que se hagan una idea. Entonces, bueno, esos 28 millones de euros provienen
de una modificación de la ley de contratos de las empresas del sector público, que también habría que modificar, porque, claro, estos 28 millones de euros de un año a otro con el mismo presupuesto base es una barbaridad. Hay que intentar también que se constituya alguna vez un fondo de reserva, como está estipulado en la ley. La ley dice que cuando hay un excedente se debe constituir un fondo de reserva si no nos hemos pasado del presupuesto, por entendernos. Este año ocurrió el año anterior, ha ocurrido otras veces, nunca se ha constituido un fondo de reserva. Esto nos lleva a lo que Juan comentaba, y es a esta complacencia con el gobierno por parte de la dirección de la corporación habitualmente. Es lógico si entendemos cuál es la forma y el funcionamiento habitual, pero no es admisible porque, como vemos, los datos económicos son tremendos. Si sumamos el deslizamiento que ha habido, el incremento de los gastos de personal de este año, que son 25 millones de euros, esos 9 millones de euros que nos faltan por recaudar de la tasa de reserva del dominio radioeléctrico y los 28 millones de euros más que tenemos que pagar de impuestos en tributación por ese desplazamiento del IVA, pues nos están dando, pues son 53, son 62 millones de euros menos que tenemos este año respecto al año pasado, porque el presupuesto global es prácticamente el mismo. Sin embargo, la dirección dice y mantiene que el presupuesto está equilibrado. ¿Cómo se equilibra un presupuesto que tiene 62 millones de euros menos que el anterior, que el del año pasado, gastando menos? ¿En qué? Pues en lo que nosotros podemos gastar menos, es en comprar programas, etcétera. Luego, claro, se pregunta uno, ¿por qué desciende la audiencia, por ejemplo, en informativos? Bueno, la audiencia en un programa no desciende solamente por lo que pasa en el programa, sino por lo que ocurre alrededor. Los programas de adelante, que están delante, que están detrás, los que los rodean, la compra de programas, tiene mucho que ver con el presupuesto que tiene una emisora. Si a esta emisora se le quitan, si a la corporación se le quitan 62 millones de euros de presupuesto, es esperable que el próximo año la audiencia descienda por encima de un punto porcentual. Así que yo creo que también hay que tener en cuenta que para cumplir objetivos hacen falta medios y que el presupuesto de este año deja a la próxima dirección en una situación difícil, comprometida y sin recursos. Así que creo que también inmediatamente lo que hay que hacer es solicitar que se solucione esto y que, bueno, pues se pongan los medios suficientes para poder ofrecer un servicio público de comunicación como debe tener, como debe ser Radio Televisión Española. Gracias, Roberto. Y bueno, veo que efectivamente cumplís ese perfil de gestores porque lo habéis llevado mucho al terreno económico. Igual nos daría para hacer otra charla otro día llevándolo a otros terrenos, pero me gustaría ahora que tanto Agustín Llanel como Enrique aprovechasen estos 7 minutos escasos para lanzar ya unas preguntas que le saquen un poquito de ese círculo económico, que desde luego es el eje nuclear, pero también comprenderéis que tiene un poquito de morbo hablar de otras cuestiones, ¿no? Así que, Agustín, adelante. Sí, bueno, para empezar, yo suscribo prácticamente, sin práctica, todo lo que se ha dicho. Coinciden con uno de los problemas más graves de Radio Televisión Española, es la que ha dependido mucho del gobierno. Hoy, precisamente, yo he enviado, en nombre de la Federación de Sindicatos de Periodistas, una carta a los candidatos de los partidos y otra en nombre del Foro Organizado de Periodistas, que agrupa, además de mi federación, a Comisiones Obreras, UGT, los colegios de periodistas de Cataluña y Galicia, etcétera, pidiéndoles una serie de nuestras reivindicaciones habituales. Una de ellas, uno de los puntos, es que hagan lo que esté en su mano, incluso reformas legislativas, para que Radio Televisión Española y las radios y televisiones autonómicas y municipales, que hay muchas, sean realmente independientes del gobierno de turno, bien financiadas y que además resuelvan el concurso público lo antes posible. Como esto no sabemos cuándo va a ocurrir por los recursos, etcétera, yo os pregunto qué creéis que debe hacer el próximo gobierno dentro de 2 meses con la figura de la administradora única de Radio Televisión Española. Debe seguir Rosa María Mateo, no lo digo como ella como persona, sino la figura como tal. Debe buscarse otra solución, puede continuar manejando un presupuesto de 1.000 millones sin control de un consejo de administración, porque hay que seguir gastando, etcétera. No sé si hay alguna solución o si una figura que estaba prevista para 2 meses puede continuar más de un año al paso que va. Gracias, Agustín. Pues Juan Buigas. Sí, bueno, yo creo que el concurso público no se ha terminado porque no se ha querido terminar. Totalmente de acuerdo.
los plazos podía haberse terminado perfectamente todo antes de Navidades. No es necesario haber tal. Y después, una vez que se conformen las cámaras, si se quisiera, dicen los recursos. Yo soy abogado, conozco los recursos que he presentado y tengo referencias de los recursos que se han presentado otras personas. Si los recursos se resolvieran en derecho y no políticamente, como se han resuelto otros, pues esos recursos se podrían resolver en una semana, en 10 días. No es necesario. Hay personas muy preparadas en las Cortes, los rectores de las Cortes pueden resolver o proponer a la Comisión mixta el concurso podría finalizar. Si no se hace es porque no hay voluntad política para ello. Y yo creo que tiene que haber voluntad política y que ahí está la labor de los profesionales de la casa y de la sociedad en presionar a los partidos políticos para exigirles que el concurso se termine cuanto antes. Los plazos no sé por qué se han tenido que estirar tanto. Yo presenté un recurso al baremo y tardaron casi 3 meses en resolverlo el letrado de las Cortes. Yo no entiendo por qué los recursos que se presentaron en el mes de diciembre no se pudieron resolver en 10 o 15 días. Si no se resolvieron es porque no se quisieron resolver, porque no había voluntad política de resolverlos. Siguiendo, Juan, y perdona, siguiendo esa línea argumental, tampoco podríamos pensar que el siguiente paso puede ser dejar esto hibernado. Bueno, en la mano de los políticos estamos, evidentemente, pero que no es decir, vamos a buscar una solución porque los políticos no tiran para adelante. La solución no es el dedamen, la solución no es el que empiecen los pactos políticos a ver si fulanito me viene bien, si es de este color, si no es de este color, si realmente todas las fuerzas parlamentarias han estado de acuerdo en que un concurso público se llevará adelante, concurso que no se haya llevado muy bien, no ha sido excelente, no ha sido no sé qué, hay muchos problemas que todos conocemos, pero mejor que el dedamen, creo yo que se termine el concurso público. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan, sí, porque además se han dado por parte de la comisión de expertos 20 perfiles que dicen que todos pueden ser potencialmente idóneos. O sea, podrían hasta no tener en cuenta el que hayamos quedado con un proyecto mejor o peor, porque lo que dicen los expertos, la comisión que ha sido elegida, es que de esas 20 personas todas podríamos ser potencialmente presidente de la corporación o miembros del Consejo de Administración. O sea que no hay excusa porque, como dice Juan, nuestros recursos han sido recursos que se han presentado para que sean respondidos, tenidos en cuenta o desestimados. Entonces, pero la pregunta de Agustín Llanel era si debe continuar la administradora provisional única una vez que se celebren elecciones y se cree nuevo gobierno. Creo entender que la pregunta... Un mes y medio. Sí, me gustaría responder a esa pregunta, Agustín. Yo creo que es que realmente la ley dice que no queda más remedio, es decir, y no hay tiempo de hacer otra. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, hay un decreto ley que establece cómo se tiene que hacer esto y lo nombra el gobierno, la administración de administradora provisional única. En este caso, y si limite, pues también lo nombrará. Y no hay tiempo de hacer otra cosa, salvo que se hiciera otro decreto, cosa que tampoco parece lógica. Es decir, que mientras no se resuelva el concurso, lo más normal es que siga el procedimiento habitual, el actual, mejor dicho, de nombramiento, que es a través del último decreto que se hizo, es decir, un nombramiento a través del gobierno. Lo que pasa es que realmente, como muy bien decía Juan Bohigas, pues es que no tiene por qué tardar mucho el proceso de finalización del concurso. Y ahí sí tengo que decir una cosa. El Parlamento no es el sitio donde hacer estos concursos. Es decir, yo creo que se ha interpretado muy mal lo que es un concurso y las funciones de un Parlamento. En un Parlamento no es que no tenga capacidad de realizar procesos administrativos, la tiene, pero poca, y no es ágil como se está viendo. Por lo tanto, el concurso no es una competencia del desarrollo del concurso del Parlamento. Se ha dicho que constitucionalmente el Parlamento controla y es el responsable de de controlar todo el proceso de las empresas de comunicación estatales, en el caso de Radio Televisión Española. Esto es así, pero claro, controlar el proceso o estar por encima de él no significa que sea el Parlamento el que tenga que hacer este proceso. Ha habido problemas tremendos, como que, por ejemplo, el comité de expertos se ha encontrado que no tenía ni fotocopiadoras. Claro, es que el Parlamento no es el sitio donde desarrollar todo esto. Entonces hay que buscar otro organismo, otra vía, pero que no sea la parlamentaria. El Parlamento lo ratificará, estará por encima, podrá opinar
y podrá controlar todo el proceso, pero no tiene por qué desarrollar. De hecho, creo que es uno de los grandes problemas el que sea el mismo Parlamento el que haga todo el proceso de desarrollo de este concurso. Creo que debería revisarse y hay que decir que en este caso el mismo Parlamento es el que desarrolla la normativa de desarrollo de un concurso que realiza él mismo. Entonces, creo que, sinceramente, no es lo mejor que sea el Parlamento el que desarrolle la mecánica del concurso. Sí, que pero, Enrique, dejamos la última pregunta para Enrique y ya aprovechas tú para contestar. Agustín también, si quieres, pero que lance, lo digo porque podremos hacer siempre otros encuentros porque se demuestra que esta tertulia podría funcionar y podríamos enriquecernos mucho. Pero vamos a dejar a Enrique que pregunte y te incorporamos en la lista, Agustín Llanet. Bueno, a ver, a mí el debate sobre esta cuestión me estaba pareciendo absolutamente central y muy interesante. Pero bueno, quiero plantear, teniendo en cuenta un poco el marco en el que estamos, con un marco legislativo que marca la Agenda Digital 2020 por parte de la Unión Europea y que va cuestionando, o sea, se han quedado ya en el pasado normas como la televisión sin fronteras, etcétera, y es la expresión de que el mundo del broadcast está cuestionado y se evoluciona hacia el mundo digital, os quería preguntar cómo contempláis el futuro, es decir, ¿qué ubicación le veis a Radio Televisión Española? Y completando la pregunta, dentro de eso, uno de los mandatos actuales es tener también presencia en el ámbito local y autonómico, es decir, es importante en radio y en televisión la información local y regional en nuestro país, el desarrollo o la cobertura de ese ámbito informativo. ¿Cómo lo contempláis en el nuevo escenario de la radiotelevisión pública? Juan y luego Agustín y el otro Agustín Llanet pues también puede aprovechar para hacer su comentario. Juan. Bueno, yo recuerdo hace muchísimos años ya cuando vino la televisión de pago que se dijo que la televisión en abierto iba a desaparecer. Yo creo que aunque el crecimiento de las plataformas, de las megacorporaciones, el consumo individualizado es creciente e imparable, hay todavía muy larga vida para la televisión convencional y para la radio convencional. Muy larga vida. Entonces, Radio Televisión Española, ¿qué va a tener que hacer? Pues Radio Televisión Española va a tener que ir abriéndose a esas nuevas formas de consumo, evidentemente, lograr el mestizaje que se habla entre el mundo broadcast y el mundo broadband, conseguir la complementariedad entre todos los medios de difusión, las sinergias correspondientes, pero no olvidemos que hoy por hoy, el consumo de la televisión y la televisión convencional y en abierto sigue siendo fundamental en la información, en la formación, en el entretenimiento de nuestra gente. Más aún si nos vamos al mundo rural, si vamos al mundo de los mayores, de los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Los jóvenes consumen mucho en streaming, evidentemente. Consumirán más, evidentemente. Pero hay que ir poco a poco, con decisión, con riesgo, con innovación, porque la televisión pública tiene que innovar, pero sin olvidar que hoy por hoy todavía el consumo de televisión convencional en abierto es fundamental en nuestra sociedad y va a serlo durante muchos, muchos años todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir innovando, ir invirtiendo en las nuevas tecnologías, creando nuevas plataformas, buscar alianzas con partners extranjeros. Creo que debe haber alianzas entre todas las televisiones públicas europeas más fuertes. Yo he sido vicepresidente de la UE y creo que se puede lograr. Hay que ir en muchos caminos, pero sin olvidar que hoy por hoy la televisión en abierto todavía, pese a que digas, se está acabando, no, por ahora y durante mucho tiempo va a ser fundamental en nuestra sociedad. Muchas gracias. Y Agustín, aprovecha para colocar el mensaje. Sí. No, solamente decir, además de los problemas materiales que citaba Roberto, falta de cooperativas y tal, el problema de origen del concurso, en mi opinión, es que algunos partidos no han tenido nunca voluntad política de llevar adelante este concurso. Por eso dejaron pasar los 3 meses que tenían de plazo para elaborar las normas del concurso público, lo hicieron tarde y por eso los recursos han tardado muchísimo en resolverse porque no han establecido un plazo y tal. Como creo que era Juan el que decía lo de la voluntad política. Efectivamente, si tienen voluntad política lo harán, pero al paso que llevan yo creo que no, por lo que se ha demostrado. Además, como ejemplo, el PSOE, por ejemplo, aquí en Madrid está a favor del concurso público, lógicamente porque está en una ley, pero en Canarias todavía defiende la elección parlamentaria. En Andalucía, donde ahora gobierna el PP, van a modificar
el Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza, de Canal Sur, por elección parlamentaria. Y aquí están defendiendo, es decir, no tienen voluntad de concurso público, lo han hecho porque algunos partidos, concretamente Ciudadanos y Unidos Podemos, presionaron mucho. Hay que seguir cuanto no. Eso porque tenemos una declaración conjunta firmada, que era una pregunta de Quique Agustín que iba yo, por ser muy breve, 3 palabras: convergencia, integración y alianzas. Algo que ha citado en parte Juan, pero también creo que hay que aprovechar lo que es la tendencia de este contexto nuevo digital hacia la segmentación y la especialización. La televisión generalista puede tener larga vida, igual que la radio dirigida a grandes públicos, no temática, pero sin embargo yo creo que esa evolución y esas oportunidades que nos da el mundo digital tienen que intentar plantear precisamente el aprovechamiento de todos los recursos que tiene la radio televisión pública para ir buscando esa mayor especialización y aprovechar esa segmentación de las audiencias, tanto en unos medios como en otros, y desde luego el planteamiento desde la convergencia es fundamental y desde la integración de contenidos, y es la radio televisión pública quien mejor puede hacerlo, no solo por sus fondos documentales, sino también por la cantidad de recursos que atesora. Gracias, Agustín, por la brevedad sobre todo. Y Roberto, terminamos y hacemos una llamada final, digamos, a esto, al impulso de la defensa del servicio público. Además, tengo que irme, pero en todo caso, muy rápidamente, por esa razón también. Creo que uno de los elementos fundamentales es definir en este nuevo contrato que debe hacerse con la sociedad cuál es el alcance que tiene que tener una corporación, una empresa de comunicación estatal. No está definido porque cuando se hizo el mandato marco no existían las posibilidades que existen ahora, y yo creo, mi opinión es que el alcance debe ser el máximo posible. Es decir, una empresa como Radio Televisión Española actualmente, que en esta idea de que alcanzara todas las plataformas de todas las maneras posibles, no sería ya Radio Televisión Española, porque no estaríamos hablando de una empresa que se dedicara solamente a la emisión. Sería una empresa que extendría mucho más allá de la emisión, pero requiere ese acuerdo social para que eso se lleve a cabo. Mi opinión es que el alcance debe ser total y que lo que hoy en día es Radio Televisión Española debe convertirse en una empresa que lleve a todas las plataformas con todos los contenidos. Esa sería la propuesta. Y como digo, una propuesta que debería ser refrendada por la sociedad. Así que esa es mi opinión. Y desde luego estoy con Juan en que la televisión actual existe y probablemente exista durante mucho tiempo. Y eso nos lleva a otro problema, y es que nosotros no podemos desatender un santo, no podemos desvestir un santo para vestir a otro. Tenemos que atender todos. Y esto también tiene que ver con esta idea de un alcance global, que es lo que planteo. No se puede desatender la actual radio y la actual televisión, es evidente. Y al mismo tiempo hay que atender nuevas necesidades. Por esto es necesario este nuevo contrato con la sociedad, intentando conseguir el mayor alcance posible. Gracias, Roberto. Y simplemente quiero compartir con vosotros esta pantalla, que es una declaración en defensa de unos medios públicos veraces, libres e independientes. Supongo que la estáis viendo. Sí. Es una declaración que hemos firmado pues, varias organizaciones sociales, Tele de Todos, Asociación de Usuarios de la Comunicación, Federación de Sindicatos de Periodistas, Asociación de Emisoras Municipales Ciudadanas de Andalucía, la Red de Medios Comunitarios, la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Asociación de la Ciudadanía, ACICON, y la Plataforma en Defensa de la Libertad de la Información. Es una manera de remar en la misma dirección y de, bueno, pues de hacer valer esa idea de que necesitamos empujar entre todos, que no es solo una cuestión de gestores, no es solo una cuestión de trabajadores, de profesionales, no es solo una cuestión política, sino que es algo que nos concierne a todos, porque el servicio público de comunicación, especialmente el de comunicación estatal, es uno de los pilares básicos de esta democracia. Yo quiero agradecer a Juan Buigas, a Agustín García Matilla, a Agustín Llanel, a Enrique Pérez Cabezas y a Roberto Méndez, y en particular a aquellos que han sido seleccionados como candidatos, desearles mucha suerte e invitarles, porque ya que hemos descubierto esta manera de charlar, que no es necesario pues, ir a un sitio físico,
creo que podemos hacer unas tertulias muy enriquecedoras si vosotros queréis y vernos en un corto espacio de tiempo para seguir comentando la actualidad, porque esto me temo que tiene carrete para rato y que habrá que seguir peleando un poquito entre todos.